las 7:23 de la noche del 6 de marzo de 2024. Iniciamos esta su clase de derechos reales y su impacto en el registro inmobiliario. Para esta segunda clase, nosotros vamos a trabajar brevemente con lo que fue la introducción a los derechos reales. Y ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. Le decía que siendo las 7:23 de la noche del 6 de marzo del año 2024, iniciamos la clase de teoría de los derechos reales y su impacto en el registro inmobiliario. Para esta segunda clase vamos a trabajar lo que sería una breve introducción a los derechos reales, que para quienes esta clase la trabajaron bien a nivel de grado la van a encontrar muy básica. Que vamos a hablar de elementos como de los derechos reales principales, derechos reales accesorios, pero aún en esas particularidades podemos encontrar situaciones en donde hay aspectos relevantes que rara vez tocamos, sobre todo cuando ustedes tienen que analizar que cuando ustedes estudien lo que es derecho civil, derecho inmobiliario, derecho de tierra, encontrarán una yuxtaposición de aspectos sustanciales contenidos en el Código Civil Dominicano con aspectos registrados. ¿Contenido dónde? ¿Dónde están contenidos los aspectos registrales? Levantándome la mano. ¿Dónde? ¿Qué norma contiene la? Dígame, Héctor. Buenas noches, maestro Oscar. En la ley de registro inmobiliario. Okay. Esa era la que iba a decir usted, Oscar. No, que tenía un problemita, que no había entrado a la clase porque tenía un problema técnico con el internet. Pero ya perfecto. estoy aquí para que me ponga presente. Y que se quede usted presente, porque no es para que No, claro, no. Ok, no, ya. Yo A mí me asustan los estudiantes que dicen que me ponga presente, como para entrar poder salirse. No, usted Correcta, se va a dar que yo sí voy a estar correctamente, como dijo Héctor, mientras los aspectos sustanciales, o sea, la forma de redactar los contratos, los efectos de los contratos, los principales contratos, los modos de adquisición del derecho de propiedad, los tipos de propiedad mobiliaria, inmobiliaria, los tipos de propiedad inmobiliaria, los modos de adquirir, todo eso está en el Código Civil. Ahora, los efectos registrales están contenidos en la ley 108-05. Les hago una anécdota personal, señores. Yo he sabido suplir no solamente como juez del Tribunal de Tierra de manera fijo, sino también he trabajado en una Cámara Civil como oficinista, he trabajado en una Cámara Civil como juez, litigado en una Cámara Civil como abogado, y les puedo decir que he tenido que abrir más veces el Código Civil trabajando en un Tribunal de Tierras que trabajando en una Cámara Civil. ¿Ustedes me creen eso? He tenido que abrir más veces el Código Civil trabajando en un Tribunal de Tierras que trabajando en lo civil. ¿Y por qué le explico eso? Porque gran parte del contenido del Código Civil es la esencia del derecho inmobiliario. La ley 108-05 solo toca aspectos que tienen que ver registrarle. Y cuando decimos la ley, deberíamos decirle la normativa de derecho inmobiliario. ¿Me entienden? Y a eso ustedes le agregan otra ley muy importante, que es la ley 140-15, que agrega aspectos notariales a tomar en consideración. Y a la misma ley ustedes le agregan los distintos reglamentos, las distintas resoluciones, las distintas ordenanzas, las distintas disposiciones técnicas, y ustedes tienen todo un compendio de derecho inmobiliario que, para entenderlo bien, hay que empezar desde la raíz. Y la mejor forma de hacerlo es, como ustedes ven ahí en esa foto, con una correcta introducción a los derechos reales. Entonces, debo hacer una confesión también. Debo confesarles que la materia que más me apasiona no es el derecho civil, no es el derecho inmobiliario, es una un poquito más aérea para ustedes, una más superficial, que es la teoría general del derecho, la filosofía del derecho. O sea, para uno poder hablar de cualquier tipo de materia jurídica, para hablar del derecho penal, para hablar del derecho laboral, para hablar del derecho inmobiliario, para hablar del derecho administrativo, tiene que primero ir a la esencia, y la esencia es el concepto del derecho. Y yo entonces le preguntaría a ustedes, levantándome la mano, con la primera respuesta que le llegue a la cabeza, no hay respuestas incorrectas. ¿Qué es el derecho?
¿Qué es el derecho? Levantándome la mano. Si a ustedes, por ejemplo, alguien se le acerca y le preguntan, yo soy licenciado en Derecho, ustedes dicen, y le dicen, pero ¿qué es el derecho? ¿Cómo ustedes le podrían responder a esa persona? Dígame, José Ruiz. Conjunto de reglas, normas, leyes, etcétera, que regulan el ordenamiento jurídico de un país. Perfecto. Esa es la definición que casi siempre llega. Dígame, Oscar. Para mí Oscar. derecho es todo lo que un ciudadano puede exigir de otro. Me encantó la respuesta de Oscar combinada con la respuesta anterior. Dígame, Franklin, que tiene la mano levantada. Adelante. Para mí el derecho es un conjunto de normas que rige el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Ese está dentro del grupo 1. Excelente respuesta. Adelante, Angélica. Para mí el derecho sería un sistema de orden normativo que regula la conducta externa de la persona. Mira, mientras está dentro del grupo 1, pero en vez de hacerlo desde la visión normativa, Angélica lo da desde una visión sistemática. Dígame, Rosendo. Para mí el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Un conjunto de normas jurídicas. Perfecto. Señores, y si yo le digo, por ejemplo, que la palabra derecho presenta una serie de polisemia, o sea, que la misma palabra puede tener varios significados. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes le hacen ese cuento infantil, el cuento infantil cuando le dicen, ¿qué hace una manguera en la calle? Una persona puede responder vendiendo mango, o otra persona puede responder echando agua. ¿Por qué? Porque cuando hablan de manguera pueden ser dos cosas, o una vendedora de mango, o un instrumento para echar agua. Cuando ustedes le hablan, por ejemplo, de un banco, puede referirse a varias cosas. El banco puede referirse al sitio donde tú te puedes ir a sentar o a una institución financiera. Cuando ustedes le hablan de derecho, hay una polisemia también. ¿Por qué? Porque derecho también puede ser una persona que escriba con la mano derecha en oposición a la izquierda. Derecho puede ser una ruta, en vez de irse para atrás, vete derecho. O derecho puede ser el fenómeno jurídico. ¿Ven cómo una misma palabra puede tener varios significados? ¿Vamos bien por ahí? Ahora lo complicamos un poco más. Y si yo les digo que el contexto jurídico involucra que el concepto de derecho puede ser utilizado varias veces dentro del contexto jurídico sin que necesariamente usted esté cometiendo un pleonasmo. Buenas Pues noches, sí. profesor. Dígame ahí. Buenas noches. Raimundo, ¿puedo entrar ya? Muy bien. Decía entonces que señores, que vamos a ver esta frase. Se la voy a escribir y se la voy a mencionar. Sí, estoy tomando una clase de maestría. Bien, la frase va de la siguiente manera. La frase dice, tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente. Internalicen esa frase. Tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente. Ahí no hay como una repetición innecesaria en esa frase. ¿Sí o no? Yo tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho. Dígame usted, José Ruiz. Yo digo que no, porque depende del contexto en que se esté utilizando. Yo tengo derecho, yo tengo la opción de poder estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente. O sea, yo tengo libertad para escoger lo que puedo estudiar. El derecho a la educación. Muy bien. Mire ese punto muy importante. Vamos a escuchar a Oscar. Dígame usted, Oscar. Sí, yo iba por la misma tesitura también. O sea, va a depender a qué se refiere. Y ahí lo dice claro. Exacto. ¿A qué se refiere? La mejor canción para pasar un examen de derecho es la canción de Jarabe de Palo. Depende. ¿De qué depende? Del contexto en que se esté usando el derecho.
Entonces, dígame, Amanda, que tiene la mano levantada, dígame. Era exactamente eso, que todo depende en el contexto que se vaya a analizar dicha frase, ya que si no menos cierto es que José dijo algo muy clave, yo tengo derecho a estudiar derecho y a cualquier carrera que yo desee. Pero Claro, sin embargo, todo depende del contexto que vayamos a analizar dicha frase. claro. O sea, lo que quiero decir es que cuando yo digo tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente, estoy utilizando la palabra derecho en 3 ocasiones en una oración. Y esto en cualquier otro escenario uno diría, esto es un pleonasmo. Eso es como decir el sueño dormido, más o menos. Correcto. Entonces, no es un pleonasmo porque cuando yo digo la primera parte del enunciado, tengo derecho, refiero a lo que dijo Oscar cuando le preguntamos qué es derecho, porque Oscar refirió a que el derecho es un conjunto de prerrogativas, es un conjunto de cosas que tú puedes exigir. Cuando tú dices, tú no me puedes hacer eso porque yo tengo derecho a un abogado, tú no me puedes dejar mucho tiempo aquí porque yo tengo derecho a que no se me detenga mucho más de 48 horas, yo tengo derecho a una llamada, todo eso es refiriendo a esa prerrogativa que yo tengo. Cuando una gente lo para y dice que tú no puedes caminar por la vía pública, tú dices, no, yo tengo derecho a caminar por la vía pública. ¿A qué tú te refieres? Te refieres a prerrogativas. Pero sin embargo, si el que te detiene es un agente de tránsito y te dice, tú puedes caminar, pero ahí está en rojo y dice no pase. Y dice no pase, lo que significa que hay una norma específica que regula el que tú pases o dejes de pasar por ahí. Entonces tú te refieres al otro elemento del derecho, que es el elemento objetivo. Y cuando tú dices, alguien debería estudiar esto a fondo, como una disciplina, como si fuera arquitectura, como si fuera medicina, pero no es arquitectura ni es medicina, sino que es derecho. Ustedes todos fueron a la universidad a estudiar derecho. ¿Y de qué trata el derecho? De derecho. Porque si la definición de derecho es el conjunto de normas, ustedes estudiaron una carrera que se encarga del estudio del derecho. Ahí es donde viene la confusión con el término. Entonces, cuando ustedes vayan a definir el concepto jurídico, el concepto de derecho, recuerden que ustedes tienen 3 principales acepciones. 3. Una acepción objetiva, que fue donde todo el mundo inmediatamente acudió cuando hablamos del derecho como objeto, que su objeto son las normas o el conjunto de normas o un sistema compuesto por normas. Dígame. Escúcheme, que de acuerdo a lo que usted decía, lo que yo puse en el chat, es que el derecho es un sistema, ¿verdad? Pero Esa es una también, concepción. sí, sí, pero que también el derecho tiene un orden normativo que regula la conducta de la persona Claro, pero que ese orden normativo está regulado por ese sistema. Por eso cada por vez el que utilicen, sistema. cuando ustedes usen sistema y orden normativo, son casi sinónimos, porque estamos hablando como el todo de cada una de esas normas. Pero la perspectiva básica donde yo quiero que ustedes se presenten es como se lo enseñaban en la universidad. Derecho objetivo, derechos subjetivos. Cuando le hablen de derecho objetivo, ustedes van a las normas jurídicas, al sistema de normas, al conjunto de reglas, a las pautas establecidas en la ley. Pero cuando hablen de derecho subjetivo, le hablamos de lo que tú tienes como prerrogativa. ¿Cuáles son tus derechos? Cuando tú te lo preguntes así, ¿cuáles son tus derechos en esta sociedad? Estamos en referencia al derecho subjetivo. Pero cuando te dicen, ¿qué dice la ley respecto a cruzar la calle? Estamos hablando del derecho objetivo. ¿Se nota la distinción, señores? Entendí. Muy bien, entonces, El derecho subjetivo es el de la persona y el derecho objetivo viene siendo como el derecho que se regula entre el Estado, entre la sociedad y la por ahí mismo persona. va. Correcto. Sí que, como esta clase no es de teoría general del derecho, yo recomendaría a ustedes una muy buena obra que explore este fenómeno que se llama Introducción al Análisis del Derecho. Estoy poniendo el nombre. Del autor Santiago Carlos Nino. Muy buena obra. Aparece hasta en internet de gratis. Y él no tiene forma de quejarse porque se murió. Entonces,
ya uno pudiendo hacer esa distingancia, si se quiere decir, entre derecho objetivo y los derechos subjetivos, sépanse que cuando hablamos de derechos reales, estamos refiriéndonos a una modalidad de derechos subjetivos. Bien, Rosendo tiene la mano levantada, dígame. El ciudadano es necesario el derecho a la defensa, a ser defendido. Por eso uno tiene que aprender lo que es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho objetivo es para ejecutar cualquier norma a seguir de la ley y la Constitución de la República. Muy bien. Miren, señores, evidentemente que no podemos enfrascarnos en lo que tiene que ver en esta parte con el tema de los derechos subjetivos, pero lo que yo quiero que ustedes se queden, se ve que estoy poniéndole el amarillo a la diapositiva. Sí, se ve. Lo que yo quiero que ustedes se enfoquen es que dentro de las categorías de las acepciones del concepto de derecho, para hablar de los derechos reales, ustedes lo tienen que ver como una subclasificación de los derechos subjetivos. Es decir, cuando hablamos de esa teoría, hablamos de una teoría de que ha sido combatida desde su concepción, porque la pregunta es la siguiente, y esta es una pregunta filosófica puramente. Dice, si yo tengo derechos, pero los derechos están para saberse cuáles son y cuáles no son, hay que irse a una fuente y por lo general a una fuente positiva del derecho, es decir, a las normas. No pudiera decirse entonces que en vez de haber una división entre derechos objetivos y derechos subjetivos, los derechos subjetivos pertenecen al derecho objetivo. Es decir, no hablamos de hermanos, sino de una relación padre e hijo, donde el derecho objetivo es el padre y los derechos subjetivos son una parte de sus hijos. La respuesta a esto viene a solucionarse con, digamos, una tendencia justnaturalista, postpositivista, constitucionalista, neoconstitucionalista, en donde se establece que no todo lo que está positivizado es el derecho. Sobre todo con el tema de muchos crímenes que se cometieron a mediados del siglo XX. Para eso llega el tema de lo del Tercer Reich, lo de la Alemania nazi, que de las dos cosas más horribles del nazismo fue el genocidio que cometieron contra los judíos y sobre todo que lo hicieron bajo el amparo de ciertas normas. Es decir, cuando llevaban un judío a un campo de concentración o cuando aprobaban leyes de esterilización o cuando lo mataban, cuando hacían todo eso, lo hacían en base a normas legalmente aprobadas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que como esa fue una situación tan grosera y tan obscena realizada en nombre de la ley, evidentemente que hay que redefinir el tema de los derechos y redefinirlo a un punto en donde el derecho positivo reconoce derechos subjetivos, pero no necesariamente los crea. Condenó las acciones atroces de Adolfo Hitler contra los judíos. Correcto. Bien, entonces, así de esa manera, esa noción de los derechos subjetivos podemos remontarlo y si ustedes hicieron la investigación de los derechos reales, ustedes la van a ver con juristas alemanes como Rudolf von Jhering, Friedrich Karl von Savigny, que establecían que los derechos subjetivos son intereses jurídicamente protegidos. ¿Correcto? Cuando hablamos de derechos subjetivos, hablamos de intereses jurídicamente protegidos. No se trata solamente de decir, yo tengo derecho a hacer X cosa, sino también que el Estado me tiene que garantizar y preservar estos derechos. Entonces, Michaud decía que el derecho subjetivo es el interés de un hombre o grupo de hombres jurídicamente protegido en medio del poder reconocido a una voluntad de representarle o defenderle. Entonces, evidentemente que para nosotros, aunque sea para concretizar los derechos subjetivos, ustedes lo van a ver ante el amparo del derecho objetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes le pregunten
¿Cuáles son los derechos constitucionales? ¿Cuáles son los derechos constitucionales? ¿A dónde ustedes van a ir a buscarlo? La Constitución. A la Constitución de la República. Si ustedes quieren que les mencionen el derecho a la vida, está en el artículo 37. El derecho a la propiedad está en el artículo 51. El derecho a la familia en el artículo 55. Y así sucesivamente. Es decir, la positivización, es decir, el plasmarlo en una norma, ayuda a identificar dónde están estos derechos. Pero dos cosas pueden ser ciertas, señores. Es muy útil la positivización, pero no es un requisito sine qua non. Porque si bien es cierto que para ubicar los derechos constitucionales, el mejor instrumento, el más obvio en la Constitución, ¿qué dice la Constitución respecto al catálogo de derechos fundamentales? La propia Constitución, ¿qué dice? En su artículo 74. Que no son limitativos, Justamente. sino meramente enunciativos. Y al no ser limitativos, sino meramente enunciativos, pueden aparecer otros derechos subjetivos que se deban reconocer en la legislación. Pero al día de hoy, nosotros no nos vamos a adentrar a ese elemento constitucional, sino vamos a centrarnos al aspecto del derecho civil clásico, de cómo se enfoca respecto de los derechos subjetivos. Entonces, cuando se habla de derechos subjetivos, hablamos más específicamente sobre esas prerrogativas, esos derechos que tienen los particulares con respecto de bienes y de personas. Ahí uno va haciendo la primera gran clasificación, ¿correcto? Cuando se habla de derecho subjetivo, hablamos de prerrogativas que tienen los particulares respecto de bienes o personas. ¿Cuáles son esas prerrogativas? ¿Cuál es la primera que nos llega de esa prerrogativa cuando hablamos de bienes? Del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad conlleva el poder que tiene una persona de gozar, usar y disponer de la cosa. Entonces, pero así también se opone ese derecho real a lo que sería elementos que tienen que ver con la persona, como sería un derecho de crédito. Pero más importante aún es esta clasificación que fue la tarea que ustedes hicieron. Yo quiero preguntarle, ¿cómo le fue haciendo esa tarea? Yo siento que ustedes dijeron, el profesor no puso de mojiganga jugando esto. Dígame, José. Siendo sincero, primero en mi grupo tuvimos un poco de problema para identificar cuál era la tesis de planeo. Okay. Después de verificar algunos de los materiales, fue que nos dimos cuenta que se refería a la teoría, bueno, a la teoría personalista y a la teoría clásica. También a la teoría ecléctica o en ya más amplio, en las teorías dualistas y teorías monistas. Muy bien. Ahí fue que llegamos a la conclusión. Perfecto. De hecho, las dos grandes tesis son la tesis de Frédéric Carbol-Savigny, que es una teoría monista, y la tesis de Planiol, que es una teoría dualista. Eso me imagino que fue lo que ustedes trabajaron. Sí, fue eso. Muy bien. Oscar, ¿iba a decir algo? Profe. Sí, iba en esa misma tesitura, está bien. Yo trabajé la tesis de Planiol. ¿Y cómo le fue con la tesis de Planiol? De Planiol. Muy bien. Seguimos entonces, señores. Cuando hablamos de ese derecho subjetivo, encontramos entonces una subclasificación. Hablamos de que ese derecho puede ser una situación que involucra una cosa, en cuyo caso se trata de un derecho real, pero también puede ser una cuestión cuando involucra una persona, en cuyo caso hablamos de derechos personales. Cuando toma esa cara, se está exigiendo a una persona o una prestación o una abstención. Ustedes eso lo ven en el Código Civil con los tipos de obligaciones que hay.
Porque ¿cuáles son los tipos de obligaciones que reconoce el Código Civil? De dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de carácter real involucran la obligación de dar y las obligaciones de carácter personal involucran la obligación de hacer y la obligación de no hacer. Entonces, en el derecho personal, lo que tenemos son dos personas o dos o más personas vinculados con esta relación de derecho subjetivo que se llama derecho personal o de crédito. El derecho del acreedor solamente es oponible a su deudor, distinto al derecho real, porque la diferencia puntual que hay entre derechos reales y el derecho personal es, atención con esto, la oponibilidad. ¿Saben qué significa la oponibilidad? La posibilidad de hacérselo exigir a terceros. Entonces, mientras el derecho real se le puede hacer oponible a terceros, el derecho personal solamente se le hace oponible al deudor. O sea, solamente el acreedor lo puede hacer oponible al deudor. Esta es la concepción más generalizada del derecho civil y del derecho subjetivo, y de ella descansa todo el armazón del derecho civil con la teoría general de las obligaciones y un mundo ilimitado con lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Ahí hablamos del consensualismo, cuando hablamos del derecho de los contratos, ahí hablamos de la reparación de daños y perjuicios, cuando hablamos de los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, y por supuesto hablamos de los cuasicontratos, cuando hablamos, por ejemplo, del enriquecimiento ilícito o del pago de lo indebido, o cuando hablamos de la gestión de negocio ajeno. Pero he hablado de derechos reales y de derechos personales. ¿Me estaría faltando alguna tercera categoría de derecho subjetivo? ¿Quién sabe cuál sería? Hablé de derechos reales y hablé de derechos personales. ¿A quién se le ocurre una tercera categoría? Dígame, Rosendo. Profe, enriquecimiento sin causa también. Enriquecimiento sin causa es parte del Código Civil, que ahí también va lo que es enriquecimiento sin causa. Esa parte caería dentro de los derechos personales. Yo De los hablo derechos algo, personales. sí, yo pregunto, dentro de la clasificación de los derechos subjetivos, que hablamos de derechos reales y de derechos personales, ¿faltaría algún tercer elemento que no estaría tomando en cuenta, además de los derechos reales y de los derechos personales? A nadie se le ocurre. Derechos patrimoniales, profe. No. Los derechos patrimoniales están contenidos tanto en derechos reales como derechos personales. Personales, sí. Pero le voy a dar una pista. No necesariamente son corpóreos dentro de los patrimoniales. No. Dígame, Profe, Rosendo. te voy a explicar. También en el derecho sucesiones también y donaciones. Ese es uno de los derechos también que se puede vincular. Porque es sí, pero las sucesiones y las donaciones son de una cosa y por ende de derechos reales. Del derecho real, particular del derecho real, porque eso es a la vez patrimonial y también se puede dar como donación a una vivienda. Rosendo, pero si estamos donando una vivienda, estamos donando una cosa, por ende estamos dentro de la categoría de derechos reales. Está en la categoría, el rango de la categoría del derecho real. Sí, dígame, Héctor. Los derechos, por ejemplo, patrimoniales. Tanto los derechos reales como los derechos personales constituyen derechos patrimoniales. La propiedad intelectual. Propiedad intelectual, ahí sí estamos llegando. Exactamente. O sea, tenemos derechos reales respecto de la cosa, tenemos derechos personales o respecto de la persona y también el derecho ficticio, por así decirlo. ¿Por qué decimos ficticio? Porque es de naturaleza intelectual.
que sería tanto el derecho de los autores e inventores para explotar las creaciones producto del esfuerzo intelectual. Ese también se conoce como un derecho incorporal, porque aunque no exista físicamente, no sea tangible, como sería, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, evidentemente que si esa es una fórmula ganadora y es una patente y está registrada, ese es un derecho que a ti te asiste. Y si alguien está mercadeando la Coca-Cola sin autorización tuya, tú teniendo esa patente, tú tienes derecho de reclamarle. Eso es derecho intelectual. Muy buena participación esto. Entonces, ahí es donde ustedes ven cómo los derechos subjetivos tienen esa situación. Otro gran tema que fue el objeto de la tarea, y me imagino que ustedes lo trabajaron todo, son las distintas tesis al respecto de los derechos subjetivos. ¿Qué me refiero con las distintas tesis de los derechos subjetivos? Me refiero a las tesis de que, por ejemplo, la monista, que plantea que no existen los derechos reales. Que no existen los derechos reales, que realmente todos los derechos son personales. ¿Por qué? Porque la visión del monismo es que tú no tienes forma de establecer una relación con una cosa. O sea, tú no le puedes poner derechos y deberes a tu casa porque tu casa es un inmueble y no se va para ningún lado. Tu relación no es con tu casa, tu relación es con la demás gente respecto de tu casa y por ende hablamos de obligaciones de hacer y de no hacer que tienen los terceros respecto de tu propiedad. Por ende no es un derecho real, sino un derecho de propiedad. Imagino que ustedes investigaron esa parte, ¿correcto? Sí. La pregunta es la siguiente, ¿ustedes están o no están de acuerdo con esa tesis? Dígame, José Ruiz. Esa es la parte de la tesis de Planier, correcto, la teoría monista. Sí. En ese caso nosotros no estuvimos de acuerdo en mi grupo. Y estuvimos más a favor de la teoría de la tesis clásica. En pocas palabras, porque si es igual el derecho personal al derecho real, existen ciertos factores que no se pueden aplicar. Si no vamos solamente a la definición, que, si no me equivoco, la debo abrir, perdón, que la tengo aquí, escúchame. La debo abrir que establece, de la teoría clásica, que el derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona sobre una cosa. Y el derecho personal es una relación entre un acreedor y un deudor. Si se aplica solamente el derecho personal, se pueden omitir esa relación directa, que por eso lo criticaba Planier, si no recuerdo mal. Claro, y sobre todo considerando que la visión monista tiene el fallo de que aunque quiere establecer una relación personal, es una relación personal, digamos, hipotética. Es decir, cuando tú tienes un derecho personal, cuando yo tengo un pagaré a nombre de Oscar, evidentemente yo soy acreedor de Oscar. Tú puedes identificar cuáles son las personas dentro de esa relación. Pero en un derecho real de propiedad, yo voy a identificarme yo versus todo el mundo. O sea, es un poco complejo, porque aunque sea in rem, no hay una relación contractual muy específica. No sé si me entiendan. Y eso se ve muy en la práctica, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han ido, por ejemplo, quién de ustedes ha hecho senderismo? Que decide un día coger un sábado por la mañana a andar por el campo. Por lo menos para hacer ejercicio, para hacer cardio, nada. Yo lo he hecho, profe. Eso está chéverísimo. Entonces, a veces ustedes ven una calle y luego ven un camino y luego cruzan y ustedes cuando ven, menos ustedes se lo creen, están cruzando por una propiedad privada, porque ustedes ven un camino que continúa de esa calle y ustedes dicen, bueno, esto sigue siendo una propiedad principal. ¿Y saben lo que se le puede aparecer? Un viejo con una escopeta y ese viejo con esa escopeta se le puede decir, in rem, esta propiedad es mía y es oponible a todo el mundo. Sí, varón, pero nosotros no somos adivinos. ¿Se entiende? O sea, esa relación que hay con la propiedad, que hay entre personas, es muy chula plantearla como una tesis monista, pero tiene muchas dificultades prácticas. ¿Correcto? Entonces, esas son de los pequeños detalles, sobre todo, por ejemplo, con las hipotecas, con derechos reales accesorios, con servidumbres, que
no siempre habrá un mecanismo de publicidad con lo cual tú digas hay una relación contractual específica. Porque las servidumbres son para el predio fundante, no es para todo el mundo que cruce por ahí. Bien. Entonces, la primera gran clasificación dentro de los derechos reales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que decíamos, para recapitular, que los derechos patrimoniales se dividen entonces en derechos reales y en derechos personales, agregándosele el aporte que se hizo de derechos intelectuales. La división de los derechos subjetivos de reales y personales responde a una clásica de la llamada suma divisio hecha por un jurisconsulto de nombre Gallo. No la gallina ni el caballo, Gallo. Gallo decía que hay dos clases de acciones. Por eso esa división es muy importante para la materia inmobiliaria, porque por ahí empezamos a despejar algo muy especial que es la competencia. ¿Por qué? Porque detrás, para ejercer las acciones, la tutela de derechos reales, usted tiene que ejercer acciones reales. Para ejercer la tutela de derechos personales, tiene que ejercer acciones personales o acciones sin REN, que serían las acciones reales, o acciones sin personas para las acciones personales. Entonces, como los derechos reales nacen de la relación de un hombre con una cosa, como sería la propiedad, para reivindicar ese derecho real de propiedad, usted tiene que acudir a una acción real. Y si esa propiedad es inmobiliaria, usted tiene que acudir a una acción real inmobiliaria. Y si esa propiedad inmobiliaria está registrada o está en proceso de registro, usted tiene que ir a una acción inmobiliaria registrada o susceptible de registro. Y aunque ustedes vean que esto es un trabalengua de Quinito Méndez, lo que queremos decirle es que, por ejemplo, para ustedes poder delimitar la competencia del Tribunal de Tierras, desde el artículo 1 de la ley 108-05, ¿qué le dice? Que el Tribunal de Tierras solamente es competente para conocer de qué, de acciones reales en tutela de derechos reales inmobiliarios registrados o en proceso de registro. Lo que significa que si lo que Amanda está persiguiendo de Ana Maribel, aunque sea la ejecución de un contrato de venta, es que le paguen el precio de la venta, ¿cuál es el tribunal competente? ¿La Cámara Civil o el Tribunal de Tierra? Levantándome la mano, señor. Si lo que Ana Maribel persigue de Amanda es que le paguen el precio de la venta, aunque sea la venta de un inmueble registrado, ¿cuál es el tribunal competente? Dígamelo usted misma, Ana Maribel. Perdón, profesor, que tenía el micrófono apagado. Para mí, el civil. Sí, pero hay un inmueble, Ana Maribel. ¿No se supone que si es un inmueble el competente del Tribunal de Tierra? Bueno, pero como lo que queremos es el pago. Exacto. Que usted quiere reivindicar un derecho personal que le asiste ahora. Si el ejemplo es inverso, si lo que queremos es que podamos registrar el inmueble porque usted le dio los cuartos, pero no quiere entregar el título, entonces, ¿cuál es el tribunal competente para conocer de esa ejecución de contrato? Dígame usted mismo, Fabiola. Ese sería el Tribunal de Tierra. El Tribunal de Tierra. Dígame usted, Fabiola. El Tribunal de Tierra, profe, pero también... Pero también se apagó el micrófono. Sí, Fabiola. El Tribunal de Tierra, profe, Sí. para ese caso es el segundo caso, pero también yo tengo entendido que en la primera pregunta es el Tribunal Civil porque lo que persigue es una indemnización. Ahora y vamos a complicárselo entonces usted, Fabiola. Ay, no, profe, no, Ay, pero sí, yo le digo, tenía entendido que era sí, por eso. vamos a hacerlo porque para esta clase es para complicarle la cabulla. Ay, no, profe, Si no sea Ana así. Maribel le demanda a usted Ujú. ante el Tribunal de Tierra la entrega de ese inmueble, o sea, la entrega del certificado de título, Ujú. pero usted se defiende con una excepción non ad impleti contractus. ¿Usted ha oído esa palabra sexy? Non ad impleti contractus. ¿Sabe lo que significa ese trabalengua? No, No, profesor, por lo menos yo no. yo no. Significa
yo no puedo cumplir si conmigo no ha cumplido. Yo no he entregado eso porque ella no me ha pagado el dinero y voy a aprovechar ahora para demandar convencionalmente en este mismo tribunal para que se me pague el precio de la venta. Ok. La cosa se complica ahí, ¿verdad? Claro, porque tiene una contrademanda. Tiene una contrademanda, pero como es en el Tribunal de Tierras, la contraparte está contrademandando en el mismo tribunal, pero hay un aspecto que es puramente personal. ¿Es de la competencia del Tribunal de Tierra o hay que declinarlo para el Tribunal Civil? Mi amor, el Tribunal Civil, porque no se puede hacer una contrademanda, no se puede. ¿Cómo es? Es que hay una desigualdad en el Tribunal de Tierra, como que te demandan, pero tú no puedes demandar por esa misma vía. Una Bueno, desigualdad. No, yo no me sé explicar, profe, pero yo más o menos tengo la idea, la porque le idea he está, escuchado. la idea está muy buena, Fabiola. Pues esa fue mi tesis de maestría, de hecho. Sí, El hecho y yo de la que, quiero también para que sea mi tesis esa, porque es no, pues no. injusto. Bueno, Oh, vamos a escuchar a Oscar. Dígame, Oscar. Es competente el tribunal porque el objeto de la demanda en principio es el inmueble. no, Ahora no es bien, competente. la contraparte le dice al tribunal, no, porque no hay ningún problema. El problema es que pactamos una suma por la venta del inmueble, pero esta persona no me ha pagado. Y tú estás aprovechando y sometes una demanda reconvencional ante el mismo Tribunal de Tierra Exactamente. solicitando que paguen. El Tribunal de Tierra puede fallar la demanda reconvencional condenando a la parte demandante principal, pero demandada reconvencional al pago del precio de la venta. Al pago del precio de la venta. ¿Lo Exacto. puede hacer el Tribunal de Tierra, Oscar? Entiendo que sí. No. Bueno, ¿qué dice Ana Maribel? Yo creo que no, profesor. La respuesta oficial es no, pero yo le puedo decir algo. Este ejemplo yo siempre lo utilizo en clase. Y yo digo, quizás sea no, pero hay un muy buen argumento de que debería, porque quien es competente de lo principal puede conocer lo accesorio. Pero discúlpenme que yo le haya metido tan profundo por ese lado. Yo solamente estoy tratando, porque yo tengo mala costumbre, yo solamente estoy tratando de, ¿cómo decirle? Esto que se ve tan sencillo explicar lo que no es tan sencillo, empezando para distinguir entre derechos reales y derechos personales. Dígame, Rosendo, que tiene la mano levantada. Profesor, se hace una intimación de pago para que él pague una demanda en intimación, una intimación de pago a la deuda que tiene. Ok. Bien. Entonces, ya podemos distinguir en un principio esto. Ya sabíamos que había una crítica hecha por Planiol diciendo que la teoría clásica que dividía es falsa, porque no se puede afirmar que el hombre establece que hay una relación directa con una cosa. El derecho es una relación entre personas, decía Planiol, y el derecho real crea una relación entre su titular y el resto de la persona como sujeto pasivo que no pueden perturbar la titularidad sobre. O sea, Planiol se suscribió a esa teoría. Esa teoría, esa visión de Planiol, aunque interesante, conlleva dificultades prácticas. Entonces, para hablar de derechos reales, tenemos que verlo con lo que significa la palabra real. Real viene del latín res, que significa cosa. Siempre que ustedes le hablen de derechos reales, tienen que hablarle de dos grandes prerrogativas, que son el derecho de persecución y el derecho de preferencia. Entre estos derechos, la relación es del titular del derecho y su cosa. Este poder directo sobre la cosa trae como consecuencia que los terceros deban abstenerse de toda injerencia en el ejercicio del derecho del titular sobre la cosa. Por eso se acostumbra a decir dos enunciados que son oponibles a toda la persona y que los derechos reales son absolutos. ¿Qué pasa con esto de decir que los derechos reales son absolutos? Que por un malentendimiento más una disyuntiva histórica,
se ha sobreentendido que cuando uno dice que el derecho de propiedad es absoluto, se sobreentiende como que estamos diciendo que es un derecho absoluto. Y les puedo decir algo, señores. Si la vida, que es más importante que la propiedad, no es un derecho absoluto, mucho menos lo puede ser la propiedad. ¿Alguno de ustedes cree que la vida es un derecho absoluto? Para los que crean que la vida es un derecho absoluto, los invito a estudiar la figura de la legítima defensa. Cuando la vida de aquel otro, por más preciada que sea, tú la tienes que poner a equilibrar entre la de y la mía. Cuando él me venga a matar a mí, la de muy relativa frente a la mía que yo quiero proteger. Dígame, Oscar. La mía es más importante, profe. Y Claro, entonces, la de él no es absoluta. Dígame, Oscar. Por eso es que yo siempre he entrado en un tema de discusión con eso. La Constitución defiende el derecho a la vida. Claro. Pero ahí hay una prerrogativa, que es la que usted menciona, que está la legítima defensa. Por supuesto. Entonces ya entraría en el balance de que no es absoluta, no sería absoluta. O sea, la ley te está diciendo, la Constitución te dice, tú tienes el derecho a la vida, pero hay una prerrogativa ahí, que si tu vida corre peligro, pues tú tienes, o sea, te da el derecho de que para salvar tu vida, tú puedas, ese no sería lo ideal, pero tú puedes quitarle la vida a otra persona para salvar tu vida. No nos vayamos muy lejos, el aborto terapéutico. O sea, independientemente de la posición religiosa que ustedes tengan con el tema de lo de las tres causales, con todo eso, yo no me voy a meter en esa vaina, porque eso es un debate de nunca acabar. Yo solamente diría que si una situación de embarazo pone en riesgo la vida de la madre, mal podría un Estado exigirle a la madre que tenga que parirlo obligado, aunque se muera ella de manera definitiva o se mueran los dos. Dios mío. O sea, solamente analizándolo desde una perspectiva matemática, se sobreentiende que siempre va a estar a menos uno. Por eso Solo en ese maestro, por eso ahí es que siempre he dicho, cuando entra ese debate, que es un tema de derecho. Correcto. El derecho que tiene cada persona. Profe, Correcto. oiga, el mismo concepto de absoluto dice que es todo relativo. Es dependiendo, porque usted puso el ejemplo de la legítima defensa, es relativo, profe, porque si yo veo que me van a matar, yo tengo que reaccionar. Ahora, eso del aborto que usted dijo, eso es que sí, porque la madre, es mejor la vida de la madre porque ella vuelve a parir, profe. Por lo menos que la madre tenga esa opción. Y no conoce, ese niño ni se conoce, no tiene una vida, no tiene vivencia todavía. Entonces, el mismo término de absoluto dice que el mismo término, el mismo concepto de absoluto dice que es relativo. Correcto. Pero no queremos enfrascarnos en esa parte específica. Yo solamente quería ilustrar el punto de que ningún derecho es absoluto y eso incluye la propiedad. Lo que estamos diciendo es que cuando ustedes se leen el artículo 544 del Código Civil, déjeme buscarlo yo mismo para yo no caer en la desgracia de mencionarle un artículo que no es donde es. Déjeme ver. Déjeme ver. El 544, como mismo yo dije, cuando dice, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto. No hablamos de que la propiedad sea un derecho absoluto, sino que el ejercicio del derecho de propiedad es ilimitado respecto de las cosas. Ahora, el hecho de que tú tengas un solar tuyo no significa que tú puedas dentro de ese solar hacer y deshacer en detrimento de los derechos de terceros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes que evitar la perturbación de la vecindad. Tú no puedes quemar una basura que va a intoxicar a otra gente. Hay muchos ejemplos, solamente para que les rompen. La expresión de que el derecho es absoluto debe entenderse como una prerrogativa ilimitada sobre la cosa, sin menoscabo de que el titular puede ejercer su derecho con respecto a todas las personas, no excluyendo relaciones entre sujetos que tiene que respetarla. Entonces, la concepción tradicional también distingue dentro de esos derechos sobre la cosa
una subclasificación importante. ¿Y cuál es esa subclasificación importante? Esa que ven en pantalla. Los derechos reales principales y los derechos reales accesorios. Entonces, los derechos reales principales son derechos reales que se ejercen principalmente sobre las cosas. Y son esos que ustedes ven ahí. Ese derecho el primer derecho importante es el derecho de propiedad, que de conformidad con el artículo 544 es la plenitud de ejercicio de gozar, disfrutar y disponer de una cosa. Por eso cuando hablamos del derecho de propiedad tiene una serie de características. Si es, por ejemplo, la propiedad registrada, tiene un carácter imprescriptible, tiene un carácter absoluto y así por el estilo. Pero no siempre el titular de un derecho real tiene todas las llaves de la propiedad. Tiene algunas de las llaves. Y de ahí es donde surgen las desmembraciones del derecho de propiedad, que a ustedes también les tocó trabajar. ¿Esa parte la pudieron trabajar bien? Dígame, José Ruiz. En nuestro grupo tuvimos un poco de problema con los trabajos prácticos, bueno, por mi parte. Pero sí, buscando las definiciones, llegamos más o menos a un entendimiento de cómo hacer el ejemplo práctico. Más o menos. Entonces, las desmembraciones, hay una visión que tienen los gringos para explicarlo, que es como si fueran un conjunto de palitos que junta el derecho de propiedad. El conjunto total de palitos que tú puedes disfrutar de todo es la propiedad en su modo más absoluto. Pero cada una de sus desmembraciones son algo. Son una cosa, un aspecto. Cuando hablamos de la propiedad, hablamos de que la propiedad es el derecho de gozar, de usar y de disponer una cosa. Bien, entonces ustedes pueden, si ustedes son propietarios de un inmueble, ustedes pueden usar el inmueble, pueden sembrar en el inmueble y disfrutar de sus frutos, pero también pueden vender el inmueble si otra persona está interesada de esto. Entonces, esa concepción que tiene la propiedad le permite a ustedes saber que tienen una serie de desmembraciones. Las desmembraciones que tienen son el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la enfiteusis y el derecho de superficie. Entonces, ¿qué pudieron investigar ustedes respecto del usufructo? Dígame, Angélica. ¿Tiene el micrófono apagado, Angélica? Tiene el micrófono. ¿Me escucha ahora? Ahora mismo lo escuchamos, sí. Ok. Entonces, del usufructo, dame un segundito que se me ha perdido. Podemos decir que va relacionado dentro del derecho real y que se concede a su titular la facultad de usar, de disfrutar y de percibir los frutos de un bien ajeno, con una obligación de conservarlo o de restituirlo al final del usufructo. Un ejemplo sería una pareja que se divorcia y que el juez le concede a la mujer el usufructo del inmueble familiar mientras los hijos sean menores de edad. Es un muy buen ejemplo. ¿Algo más ustedes investigaron del usufructo? Dígame, Oscar. Dice que el usufructo es hacer el uso de una cosa ajena. Por ejemplo, yo tengo una casa, tengo un hijo, yo le dono la casa al hijo, él hace uso de la casa, pero no puede vender esa casa porque él no es el dueño de la casa.
O sea, puede hacer usufructo de el uso de la propiedad, pero al final yo soy el dueño. Bien. Recuerden, señores, tienen que saber distinguir bien entre usufructo, entre uso y habitación. Miren un tema muy interesante. Yo me imagino que por ahí van a entrar las personas que trabajan para registro. ¿Sabían ustedes que gran parte de las situaciones que se dan con el Instituto Agrario Dominicano es bajo la condición de un usufructo? Sí, maestro. Muy bien. Profe, repita la pregunta, ¿cómo fue? Que si sabían ustedes que gran parte de las concesiones que hace el Instituto Agrario Dominicano a terratenientes de terreno dentro del IAD, que son dentro de la propiedad del IAD, no es a título de propietario, sino como usufructuario. Sí, yo vi un título de ellos Ok. y entonces no pueden, ellos no le venden a particulares nada, ellos se venden entre ellos mismos el derecho de la cosa. Lo cual es Entre, muy interesante, señores. ¿Saben por qué? sí. Porque no sé si ustedes lograron investigar esa parte, pero el usufructo tiene un carácter vitalicio. Angélica, tiene la palabra. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, yo puedo opinar de eso porque yo estuve acudiendo a algunas audiencias que las personas del Fusicodia, todos los fusicodianos, cedían el derecho entre sí. Entonces, hubo uno de ellos que cedió el derecho a un particular, a un tercero, uno que no correspondía al colegio del Fusicodia. Entonces, en ese caso, llega a punto de demanda, ya que no se le podía ceder el derecho a uno de afuera que no fuera de ellos mismos. Es lo mismo que pasa con, ay Dios mío, ¿cómo se llama lo que usted dijo ahora mismo? Dios, se me Usufructo. olvidó el nombre. No, sí, el usufructo, que Usufructuario. ujú, ellos no pueden ceder el derecho a un tercero, pero de igual forma cuando lo hacen. No pueden cederlo porque tiene un carácter vitalicio. Exacto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, que el beneficiario de un usufructo o usufructuario, cuando muere, el bien dado en usufructo no pasa a sus herederos. O sea, ese derecho real de usufructo no pasa a sus herederos. ¿Me siguen? Ya entiendo. Muy bien. Dígame, Raimundo, que tiene la mano levantada. Adelante, Raimundo. Rosendo, Profesor. ok, dígame, Raimundo. Profesor, acuérdese que, y para todos, que la semana pasada en la clase estuvimos hablando de eso cuando yo puse el ejemplo de darle el plato para que construyera al hijo mío, que usufrutara de eso, pero que eso no era de él. Por eso, en la investigación que hemos hecho, en la tarea que usted pone, No, eso no lo podemos confundir, Raimundo. Si te doy la posibilidad de que una mejora dentro del inmueble sea para un hijo tuyo, y eso es hasta un acto registrable, siempre y cuando se construya. Del usufructo Así es, mismo, bueno, registrado escúcheme, por el déjeme Estado. hacerle la exposición y entonces para ver más o menos si estamos de acuerdo. ok. ¿Usted me entiende? Bien. ¿Por qué? Porque yo he explicado, o sea, claro, usted va a hacer usufructo de eso, pero no es suyo. Por eso yo, en la tarea que usted pone, investigo claramente. Si construye una mejora autorizada por el propietario, tú eres dueño de la mejora. No, pero sí, pero yo no le estoy dando, yo no le estoy firmando ningún documento, porque está en mi propiedad. No, señor, tiene que recordar que si, por ejemplo, el plato tú se lo vendes para que ahí construyan, ese derecho de superficie lo está cediendo a otra persona, eso no es un usufructo. Ahora, si tú dejas que Yo no se lo vendo, profesor.
Sí, pero el ejemplo que puse en la clase pasada fue eso, Raimundo. Muy bien. Ok, pues está bien. Vamos a obviar eso y vamos a continuar entonces con la investigación del usufructo. ¿Verdad? Para aportar. Bien. Dígame, Fabiola. Bueno. ¿Tiene la mano levantada, Fabiola? Profe, usted dice, usted está en el usufructo, que usted quiere que le diga un ejemplo de usufructo. No, le estaba diciendo, no, que le vi la mano levantada y que le había preguntado que si ustedes entendían por qué se decía que el usufructo es un derecho vitalicio. Que si yo entendía por qué el usufructo es un derecho vitalicio. Vitalicio. En lo que yo pude ver en el título que yo vi del Instituto Agrario, era como que el usufructo, el usufructuario, eso es un derecho que le confiere a la persona que se le da ese beneficio, que no pasa a sus herederos. Es lo que yo pude entender cuando ayudaba a un colega amigo a hacer el acto de venta. Ok. Y que el usufructo son los frutos recibidos por el uso de la cosa. No traten de hacer etimología, decir, no, son los frutos recibidos por el uso de la cosa. Es un derecho real en donde se te permite no solamente usar de las cosas, sino también gozar de sus frutos, previa autorización con el nudo propietario. Y se dice que es vitalicio, no porque sea eterno, sino porque desde que muere el usufructuario, termina el usufructo. Eso no impide que las partes puedan establecer un usufructo por término fijo. Es decir, que en vez de que quede a la espera de la muerte, puede ser, por ejemplo, por 5 años, por 10 años, por 20 años. Lo que te quiere decir que sea vitalicio es que no se transmite a los herederos. Correcto. Entonces, dígame, Franklin, que tiene la mano levantada. Maestro, mi pregunta va con el ejemplo que está poniendo el colega Raimundo. Raimundo le cede el plato a su hijo. Su hijo construye un apartamento. En un mañana tienen problemas Raimundo y su hijo. Raimundo quiere que se vaya ahí. Raimundo tiene que comprarle ese apartamento, ¿verdad? Pagarlo. Usted resolvió el problema desde la primera oración. ¿Cómo usted empezó ese ejemplo? El ejemplo. Lo que usted acaba de decir, recuerde la primera oración, dígala. Él le cedió el plato. ¿Ya? Cedió. No es lo mismo que un usufructo. No vendió, él entregó. Toma, ok. ¿Y qué es una venta? Él le cedió. Está bien, está bien. Está bien, doctor. Ya. Se puede ceder a título gratuito o a título oneroso, si a título oneroso una venta y si a título gratuito una donación. Se puede cuestionar que por ser una donación no se hizo bajo la formalidad de un acto auténtico, pero en esencia tú estás disponiendo de tu derecho de superficie para dárselo a otra persona. Específicamente la superficie de la segunda planta. Estamos claros, profe, está bien. Ya está, no se están perdiendo en eso. Ahí el problema no está en que si opera o no opera, ahí es un tema probatorio, porque si lo cedió de boca y no hay más nadie que pueda atestiguar de que realmente así fue, ustedes tienen un problema ante los tribunales. ¿Por qué? Porque la mejora se presume de la propiedad del titular registral, salvo por el contrario. Ahora, si esa cesión se hace por un acto o se documenta, ya la situación es distinta. Ya nadie puede alegar que la construcción que él hizo allá se fue sin permiso del propietario. Ahora, si la cesión la hizo el papá sin consultar a la mamá y la cesión se hizo y la propiedad está a nombre de ambos como esposo común en bienes, evidentemente que ahí tenemos un problema. Pero son de los problemas que se presentan en tribunales. No confundan la dificultad probatoria con la imposibilidad material. Profe, y dígame qué tipo de documento puede hacer para decirle que eso él se lo dio para que, pero no. Que usted misma se acaba de responder también, Fabiola, que él eso se lo dio. Cuando algo se lo dio, ¿cuál normalmente sería el acto jurídico en donde alguien le da algo a otra persona? La donación.
final de temporada. Dígame, Héctor. Pero entonces, profe, escúchame, la realidad es que él dice que se lo prestó. ¿Cómo él puede resolver? No dijo prestó, dijo cedió. Ah, se dio. Si él se lo cedió y no se lo dio. Señores, tienen que tener escucha activa. En ningún momento dijeron prestó. Se dio, profe. Cedió, o sea, cedió, no que prestó. Por eso los verbos son muy importantes, las palabras son muy importantes en materia jurídica. Claro, punto y coma también. Dígame, Franklin. Bien, entonces, señores, al final lo que quiero que tomen en cuenta de ese usufructo es que el usufructuario tiene la obligación de conservar la cosa. Y la persona que es titular registral, que no está en la cosa, porque ahí está un usufructuario, se le conoce como nudo propietario. Esa es la terminología utilizada. No me pregunte por qué le pusieron así, pero así es que se llama. Además de el usufructo, hay otras desmembraciones del derecho de propiedad que son el uso y la habitación, que están contemplados en el artículo 630 del Código Civil. ¿Quién de ustedes me le puede dar lectura al artículo 630 del Código Civil? El 625, démele lectura mejor. Démele lectura, Héctor. Adelante, con el 625. 125, ya voy. 625. Algún momento. Ok. Artículo 625 dice: 25. Los derechos de uso y habitación se adquieren y pierden del mismo modo que el usufructo. Y ahí nosotros encontramos un parecido. Se adquieren y se pierden de la misma manera que el usufructo. Es decir, son vitalicios, pero puede ser ese término fijo y es una concesión que da el propietario. Ana Maribel, démele lectura al artículo 630 si es posible. 630, profesor. Correcto. Dice que el que tenga el uso de los frutos de una finca no puede tomar de ellos más que los necesarios para sus urgencias y las de su familia. Correcto. El derecho de uso va específicamente orientado a la capacidad o a la necesidad que tú tengas de alimentarte o de proveerte para ti, que puede estar a cargo de una finca de la cual tú no eres propietario, pero tienes derecho a uso. Pero ¿cómo es? La legislación lo regula. Solamente aquello que sea lo necesario para urgencia propia o la de su familia. Dice el párrafo que también puede exigir lo preciso para los hijos que nacieran después de la concesión del uso. Pero es una forma de extenderlo ahí. Entonces, el derecho de habitación, por su lado, está... ¿Quién me le da lectura al 633 del Código Civil? ¿No soy yo? Démele lectura, Raimundo. 633. Ok, dice así: el derecho de habitación se limita a lo que de ella necesiten aquel a quien se concede y su familia. Correcto. Ya ahí ustedes ven que mientras el uso es orientado a tomar los frutos, el derecho de habitación se concede solamente al titular y a su familia el uso de un local o parte del destinado a una vivienda familiar. El uso y la habitación se puede interpretar como diminutivos del usufructo. Son limitados a inmuebles. En términos generales, son derechos reales vitalicios y, ojo, no pueden ser cedidos. Es decir, quien es beneficiario de un uso porque necesita alimentar a su familia no puede agarrarse de ese coro y poner un colmado. El que tiene derecho a una habitación no puede agarrarse de ese coro y poner un burdel. ¿Lo están entendiendo esa parte? La legislación es muy estricta para necesidad alimenticia o necesidad de habitación, necesidad de dormitorio. Bien. Entonces, la enfiteusis es una extrañeza. Esa nosotros la estamos refiriendo porque hay que referirla. ¿Por qué? Porque es un arrendamiento consentido a largo plazo de 18
a 99 años. Es decir, es un contrato de arrendamiento, pero por lo extenso del arrendamiento pasa a ser un derecho real. Se le confiere, eso viene de Francia por este código rural que existía. ¿Por qué? Porque se le confiere a su titular el derecho real con todas sus características de derecho de persecución y de preferencia, pero realmente es más un tema teórico. Así que vamos a pasar directamente a la servidumbre. Ustedes todos conocen la servidumbre, porque todos nosotros hemos tenido que lidiar de alguna manera o de otra con lo que es una servidumbre de paso. Para entender la servidumbre la tenemos que ver como una carga de una propiedad sobre otra. Es un predio que es sirviente y al beneficiado se le llama predio dominante. Vamos a darle lectura, si es posible, al artículo 637 del Código Civil. Vamos a ver cómo lo dice el 637. ¿Te lo leo? Sí, sí, démele lectura, Raimundo. Ok. La servidumbre, dice así, de la servidumbre o carga inmobiliaria. 637. La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para el uso y utilidad. Sí, exactamente. Para el uso y utilidad de una finca perteneciente a otro propietario. Muy bien. Vianet había levantado la mano. Una pregunta, Vianet. ¿A ustedes le ha tocado trabajar con lo que tiene que ver con el registro de una servidumbre? Sí, maestro. Vamos a decir, en los trabajos técnicos, algunas veces no salen los planos, que hay servidumbre, entonces a nivel lo que es registrar, nosotros tenemos que hacer constar las parcelas que se benefician, vamos a decir, de un paso común de esa servidumbre. Claro. Y debe estar graficada por el agrimensor, tiene que establecerse el ancho del camino, tiene que hacerse este trayectorio. ¿Y esto consta en el libro registro o en otra parte? En el registro complementario se hace constar. En el registro complementario. Perfectamente. Exacto. Mire, esto es muy importante que lo sepan, señores. Las servidumbres tienen una naturaleza fáctica, o sea, muchas veces son las circunstancias propias del inmueble que obligan a constituir una servidumbre. Pero para constituirla de manera formal se tiene que hacer mediante un levantamiento parcelario ante el registro de título y probablemente tenga que intervenir el tribunal en ocasión a una litis sobre derecho registrado. En mi caso, a mí me han tocado alguna que otra litis sobre derecho registrado tendente a la constitución de una servidumbre. Pero ¿saben cuál es el requisito, por lo menos de la servidumbre de paso, para que opere la constitución de esa servidumbre? ¿Lo sabe usted, Ana Maribel? No, profesor, yo tenía la mano levantada de hace rato cuando usted habló de la servidumbre de paso para expresar algo que por lo menos yo tengo un terreno ahí en Santo Domingo Oeste, por donde está La Sirena. Y nosotros ahí tenemos una mejora y llegó un momento en que nosotros queríamos venderlo y sacamos una certificación de carga para tener como el expediente completo para vender. Y ese solar, que ahora tenemos una mejora, nos salió con una servidumbre de paso, con una servidumbre por ET, que era la que dije como la electricidad, las, ¿cómo se llama esto? Las cosas grandotas que ponen, ay, se me fue. Los paneles, no. No, no es paneles, es como las torres grandes que ponen en los terrenos. En esa parcela completa, la ET puso un servidumbre de paso para antenas, pero no está físicamente esa antena. Pero sí sale registralmente. La servidumbre no sería para la antena, sería para personas. Bueno, pero eso dice la certificación. Sí, pero está mal hecha, porque la servidumbre no puede ser para antena, las antenas no tienen pata y caminan, a menos que sea una versión muy robótica moderna. La idea detrás de la servidumbre, bueno, no dice perdón, profesor, no dice exactamente que es por la antena, sino que una servidumbre a favor de ti.
Ah, ok, es a favor para que sea. ¿Y quién la constituyó esa servidumbre? ¿Quién la? ¿Cómo se constituyó? ¿Quién la constituyó? Bueno, la constituyó en el 1947, la registró. ¿Quién dio esa certificación? ¿Qué órgano dio esa certificación? ¿Quién me dio la certificación? Una certificación de carga y gravamen en la jurisdicción. Ah, no, pues si eso es si está publicitada, ahí no hay tu tía. Lo que sí tiene que No, discutir. lo que sí, yo estoy peleándolo con para que elimine mediante una sentencia esa servidumbre, porque en sí físicamente ni ahí ni en ningún otro solar Pueden echar el existe pleito, una pero para servidumbre. eso tienen que trabajar el aspecto de fondo. Ahí entonces yo le pregunto, muy buena pregunta, porque ahí entonces le reitero la pregunta, Ana Maribel. ¿Cuál es la condición sine qua non para que prospere una servidumbre de paso? Para que se dé la servidumbre. Para que prospere una servidumbre de paso, ¿cuál es la condición sine qua non? Esencialmente. Bueno, la inscripción, supongo. No, eso es la forma. Yo digo condición, la causa, la razón por la que se constituye. Bueno, la servidumbre se constituye por, como usted dijo al principio, para permitir el paso por un terreno. Que haya un predio dominante ajeno. y un sirviente, ¿no? Señores, miren, si para yo llegar de mi casa al hospital, puedo trazar una línea recta que se lleve 27 propiedades, opero una servidumbre de paso en ese sentido. ¿Sí o no? Bueno, yo creo, profesor, que al afectar como 30 propiedades, se están perdiendo en el bosque. profesor, No, una maestro. pregunta antes de salir de ese tema. Ana Maribel, es importante porque es para tu caso y si no tienes la respuesta para lo que te estoy preguntando, está llevando el caso mal. ¿Cuál es la condición sine qua non para que prospere una servidumbre? Dígame usted, Vianney. Que el terreno carezca de salida a la vía pública. Que no haya otra opción. Exacto. En otras palabras, escuchen bien. Si yo quiero trazar en un mapa una línea recta para llegar al hospital de Nagua, habiendo calles por las cuales yo puedo cruzar, pero me toma más tiempo, yo no puedo argumentar una servidumbre de paso de que por ahorrarme 15 minutos de tráfico. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque aunque haya más calles, por congestionadas que estén, son vías de acceso. Correcto. Entonces, para que prospere una servidumbre, tiene que ser única y necesaria. Entonces, el elemento con el que ustedes tienen que trabajar en esa litis es a contrario. Para ustedes, una servidumbre constituida, destruirla, tienen que establecer, no hay necesidad de la servidumbre porque hay otras vías de acceso. ¿Me entendió? Sí. Entonces, no se pierdan en vaina básica, señores. La servidumbre, sobre todo la servidumbre, porque cada vez que hablamos de servidumbre, solo nos concentramos con la servidumbre de paso, se constituye por un derecho constitucional al libre tránsito. Y por lo menos el parámetro que se utiliza con una servidumbre es si por ahí cabe una ambulancia, porque también hemos tenido esa misma situación en tribunales, de que dicen, no, porque no hay que hacer una servidumbre, porque por allí hay un camino, pero ustedes ven que es un camino angosto, donde cabe una gente a pie. Pero ¿por qué utilizamos la ambulancia como mecanismo de referencia? Porque si hay que sacar una gente en una ambulancia de un barrio marginado que no pueda salir para ningún lado o de un predio rural, evidentemente que si la ambulancia no entra, se necesita habilitar el camino. ¿Me entienden por ahí? Sí. Muy bien. Sí, profe, como aquí, que excúseme que lo interrumpa, como aquí que se estaba quemando una casa por mi campo. Y usted sabe lo que hicieron, profe, como no cabía el camión de los bomberos por el camino que había. Yo nunca había visto eso era de película.
El camión de los bomberos rompió el empalizar, profe, de Solar de adelante y se entró por ahí. Eso se llama estado de necesidad. Pues por conservar Claro. una empalizada no pueden evitar esa situación. Yo, pero más o pero menos venga acá. es el mismo razonamiento análogo detrás de una servidumbre. Si el camino no existe, vamos a crearlo. El gran tema es por dónde constituimos una servidumbre. Por lo general, el mecanismo convencional es mejor. Dígame, Rosendo. Profe. La vía principal, si hay acceso a una vía para que haya acceso directo para entrar, si una persona se pone malo en esos tipos de casos, tiene que haber una vía alterna, una vía absoluta para sacar un enfermo. Eso es la realidad, profe. Es una realidad lo que usted dice. Así mismo es. Bien. Dígame, Ana Maribel. Profesor, una pregunta. Si yo tengo un solar parte atrás, se pudiera decir, ¿verdad? Y entonces delante de ese solar hay 2 solares más. ¿Cuál le corresponde que me dé el paso de servidumbre? ¿El que quede el paso más directo o a cuál yo le debo de solicitar el paso de servidumbre? El más viable. No. El tema es que sea sirviente. O sea, ahí no hay un criterio para discriminar. El más factible dependiendo de las condiciones del caso. Lo que quiero decir, yo me puedo negar al paso de servidumbre de algo. Le voy a poner el ejemplo. Es que si una servidumbre no necesariamente depende de usted. No, cuando la soliciten, porque si estamos 2 solares, ¿por qué me lo van a solicitar a mí? Pueden solicitar. Eso mismo puede decir el del otro solar. El otro, ajá. Bien. Profe, una pregunta, 2 preguntas. La primera, ¿cuál entonces de los 2 solares tiene que dar el predio? Eso se determina en un tribunal dependiendo de las condiciones concretas del caso. Pero ¿cuáles son, cuál más o menos? El que el tribunal analice. ¿Tú quieres una respuesta por ahora mismo? Tira una moneda al aire, cualquiera de los dos. Porque, profesor, mi pregunta es, que quizá también ahí se contestaría Fabiola. En el solar que ahora mismo me están pidiendo servidumbre, ¿verdad? El solar de adelante era de la persona que Ana le pedía Maribel, de entrar. por sí el caso suyo va forzado porque la servidumbre está constituida. ¿Me entendió? Ya ahí no hay debate de ponerla por otro lado. Ya ahí el tema es si tiene ya otra vía de acceso. ¿Y usted compró eso estando constituida esa servidumbre? Es que la servidumbre, como le dije, está en la parcela completa. Ese no me preocupa porque ya hay sentencia de otros vecinos que ya han estado a favor, ya se le han quitado esa servidumbre. Pero por medio de una sentencia, pero como usted sabe que con ET que se está bregando, hay que esperar que ET le dé el deseo. Ya ET mandó un agrimensor de ellos, verificaron que ahí no hay nada que ET necesite tener esa servidumbre ahí. Y ya otros vecinos se la han levantado, pero por medio de una sentencia, lo único que hay que esperar que esa sentencia se emita. Bien, entonces, pasando de los derechos reales principales, pasamos a lo que son los derechos reales accesorios. Los derechos reales accesorios tienen que ver más específicamente con garantizar un crédito a partir de bienes que tenga otra persona. El derecho real por excelencia y con el que vamos a trabajar en esta clase va a ser con la hipoteca. Bien, la hipoteca, de conformidad con el artículo 2114 del Código Civil, se define como un derecho real sobre los inmuebles que están afectos al cumplimiento de una obligación. Una definición más exacta y comprensiva sería que con la hipoteca se afecta de manera real e indivisible uno o más inmuebles del deudor. ¿Para qué? Para garantizar el crédito del acreedor sin que el deudor sea desapoderado de la propiedad de su inmueble. Es decir, la hipoteca es un mecanismo de garantía que persigue a un inmueble en manos del deudor, pero el deudor no tiene que salir del inmueble. Sencillamente se le pone como si fuera una estampa y decirle, este inmueble tiene una hipoteca. ¿Correcto? Entonces,
una gran característica, dos características de la hipoteca que tienen que tomar en consideración: opera sobre un bien inmueble y el deudor no se desapodera. Dígame, Fabiola. Profe, una pregunta. La hipoteca le corresponde quitarla al acreedor o al deudor cuando ya se ha saldado la deuda. En principio a ambos, pero el más interesado sería el deudor. Ah, yo creía que era una obligación del acreedor en el momento de que le saldaran esa deuda, quitar eso. No, Oh, porque el acreedor, por vía de un acto de radiación de hipoteca, consiente a que el registrador de título quite la hipoteca, pero quien debe pues darle seguimiento es el deudor. ok, pues yo tengo que hacer una pregunta a usted, que yo estoy quitando de hipoteca, entonces el tribunal me la rechazó y ello consta en 2 expedientes por separado, la carta de radiación de esa de hipoteca. Y oiga, déjeme leerle, ¿Cuál fue el para que usted vea. argumento? ¿Cuál fue el argumento que dio el tribunal? Déjeme buscárselo aquí, espérese. Lo que dijo el tribunal en el segundo entendido, de veras. Atendido. Atendido, que dije que entendido. Oiga, por lo que dijo el tribunal, di que a que luego del análisis y revisión de nuestros asientos registrales y originales, pudimos constatar que, si bien es cierto que consta que consta depositado en copia el acto de cancelación de fecha 6/3/2009, emitido por el doctor Marcos Rosario Peña Taveras, notario público del Distrito Nacional, donde qué profe que yo no veo sin lente, donde se instruye a cancelar las hipotecas que versan sobre la parcela 28B 33A DC 11, ubicada en el municipio y provincia de La Vega, registrada a favor de la Compañía de Arquitectura y Construcción del Cibao, CEPORA. No menos cierto es que dicho acto no ha sido ejecutado, toda vez que el mismo fue aportado en copia bajo el expediente tal. Contentivo, tal es un número, pero que yo digo tal para no leer. Básicamente, el tribunal lo rechazó porque lo que se aportó fue una fotocopia del acto de Espérese, pues venta. déjame terminar de leerse lo de deslinde y transferencia, contentivo en deslinde y transferencia, en el cual se emitió oficio de subsanación de fecha tal, solicitado en documento y el original del mismo, porque di que nada más está en copia, profe, pero yo le voy a decir una cosa a usted. A mí un abogado me dijo a mí que en copia podían quitarle la hipoteca, porque mire, ¿qué pasa? Es que tú tienes que depositar el original de esa cancelación de Sí, hipoteca. pero déjenme decirle. Lo que pasa es que yo no sé por qué Alconcisa no depositó el original, porque esa hipoteca fue en el Banco del Progreso, que ya no existe, ya no existe, y los Scotiabank es que son continuadores del Progreso aquí en La Vega. Ese banco lo quitaron del Progreso, Banco Dominicano del Progreso. Entonces, esa gente han tenido muchos problemas, mucho inconveniente, porque ellos le han puesto a hipoteca muchos títulos. Entonces, quizá las originales de esa radiaciones, de esa carta de radiaciones, ¿verdad? Se lo dieron a otra persona. Y en el tribunal, yo lo tengo, en el tribunal consta las 2 hipotecas por el mismo monto, la misma fecha y todo, que dice en la carta en la cosa de, ¿cómo es? Ay, esto que dijeron ahorita en el estado jurídico, consta, es los mismos datos, todo, profe, dígame, profe, ahí está todo. ¿Qué importa un original y una copia si ahí está todo? Dígame, esto es complicarle la existencia a la gente. Ahora tengo yo que hacer una demanda en referimiento de entrega de documentos originales, concisa, a Scotiabank, que son continuadores jurídicos del Progreso, para que me den ese original, entonces así el tribunal pueda quitar eso. Eso es complicarle la existencia, profe, a los abogados, a un cliente, un perjuicio causándole a esa persona con esa de hipoteca que quiere coger un préstamo por dar ese título en garantía. ¿Usted no cree, profe? Ellos tienen eso ahí. Viane tiene la mano levantada, dígame. Una observación a lo que dice Fabiola, me parece que lo que ella está leyendo no es el tribunal, sino un oficio del registro de títulos.
Y me parece también, conforme a lo que ella dijo, que el registro está diciendo que el acto está aportado en copia, por lo tanto, aunque esté en otro expediente, que esté en copia, el registro no puede proceder con copia, Esto no es parte de la... Para simplificar esa vaina, hay un principio de homogeneidad de los actos. Lo que significa ese principio de homogeneidad de los actos es que si tú inscribiste una hipoteca por un acto, tú tienes que mandarla a cancelar por un acto. No se puede con fotocopia del tribunal dar órdenes registrales. Tiene que tener la constancia del documento en original. Lo que tú requieras para obtener ese original, incluyendo una demanda, se hace. Pero si el tribunal lo hizo porque está en fotocopia, es curándose en salud. Ya, esa es la respuesta sencilla. No, yo sé, profe, pero eso es lo mismo, todo tiene lo mismo, la No misma es lo fecha. mismo todo, no es lo mismo todo. ¿Cuál es la diferencia entre una fotocopia y un original, Fabiola? Es como si tú hicieras una No. transferencia, Esto es una muy buena pregunta jurídica, porque esto es de derecho civil. Fabiola, ¿cuál es la diferencia entre una fotocopia y un original? Que no son originales, que no. No. ¿Cuál es la parte más esencial en donde una fotocopia no puede suplir un original? ¿Cuál es? Los sellos, no. No lo sé yo, Fabiola. Pues dígamelo usted, profe, no sé. Vamos, visualiza un acto en tu cabeza. Sí, ya lo visualicé. Vete a la parte final del acto. ¿Qué normalmente tiene el acto en la parte final? Normalmente, la fecha. La fecha. Y Y después de la... espérese, profe, y que dice, que conste que se han hecho dos originales de este acto, que sé yo qué, que... Exacto. ¿Y abajo de todo eso qué aparece? Ay, ¿qué aparece, profe? Aparece alguien diciendo todo eso. ¿Cómo es que se llama esa El persona? notario, profe. Ajá. ¿Y qué aparece general del arriba del notario. nombre del notario, Fabiola? Arriba de la general del notario, ¿qué No, ahí aparece? mismito donde está el nombre del notario, ¿qué aparece? Que se han hecho en presencia del notario, ¿no? No. Está el nombre, pero además del nombre hay algo ahí mismo con el nombre. ¿Qué es? La firma. La firma. Entonces, no es lo mismo, Fabiola, porque no es lo mismo. Profe, pero yo le voy a decir ya, le voy a decir, me voy a defender ya de eso que usted dijo, para terminar esa parte y sigue explicando su clase, que le falta una hoja de la diapositiva. Oiga, profe, para decirle, pues déjenme decirle que me voy a defender. No, y como quiero ellos saben, Fabiola, espérese, profe, espera, escúchame, Fabiola. Fabiola, con amor te lo voy a decir. Estás en la absolutamente equivocada. Sí, pero déjenme decirle algo, No, profe. En el Fabiola, atendido que ellos escucha. emitieron en el oficio, en el atendido que yo leí, ellos saben hasta qué notario No, en el 2009. ellos refieren al documento en fotocopia. Sí, pero ellos saben hasta el notario que lo hizo, profe. Fabiola, no cometa este error nunca más en tu vida. No me confunda una fotocopia con un original. No es lo mismo, profe, pero que ellos tienen Fabiola, Fabiola, haz la diligencia para procurar ese original. Profesor, yo la mandé a notificar y la demanda en referimiento ya, profe, y miércoles la audiencia. Pues ya, eso está resuelto ahí. Pero no me diga que una fotocopia y un original es la lo misma mismo. función. No es lo mismo. Bien. Tiene lo mismo, pero no es lo mismo, profe. No es lo mismo, señores. Eso es básico en derecho. Bien. Está bien, profe. Entonces, señores, los derechos reales accesorios son la hipoteca que involucra un inmueble y conlleva no hay desapoderamiento. Está en oposición a la hipoteca, que puede ser legal, convencional y convencional y judicial, pero le vamos a dedicar hipoteca a una clase aparte. Está la prenda. La prenda es un contrato por donde el deudor remite a título de garantía a su acreedor la posesión de un mueble para la seguridad de su crédito. Ahí estamos hablando de que en vez de ser un inmueble, involucra un mueble, y la prenda a su vez puede ser de dos formas: con desapoderamiento y sin desapoderamiento. Sin desapoderamiento, fanegas de arroz.
con desapoderamiento, la casa de empeño. Cuando usted empeña un bien. Ahí ahí tiene una garantía prendaria la casa de empeño. Y la anticresis o contrato de pignoración es una modalidad interesante en donde combina la prenda con desapoderamiento con la hipoteca. ¿Por qué? Porque es una garantía tendente a un inmueble, pero con desapoderamiento. Por eso se le llama pignoración. Señores, con esta parte aquí terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? Le voy a decir del anticrazy, profe, que muy, me lo enseñó un profesor que usted conoce. Sí, eso también, también se conoce como un derecho de los campesinos, un derecho de los campesinos que vendían anteriormente a la flor, cosechar a la flor. Lo que no conocen del anticrazy, el anticrazy viene de generación en generaciones y el anticrazy era anteriormente lo utilizaban para venta a la flor. Cuando tenían los sembrados vendían a la flor. Muy bien, señores. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, José Ruiz. Sí, no necesariamente con la hipoteca, sino sobre las teorías. Mientras yo estaba leyendo el material, me encontré también con la teoría, dentro de las teorías monistas, la teoría objetivista. Yo no entendí bien la diferencia entre la de planeo, la perfeccionista, personalista, y esa, porque las dos básicamente dicen lo mismo, sino que la objetivista lo que dice es que se busca probar que el derecho real es igual al derecho personal. No, porque con la objetivista básicamente es como diciendo que es lo mismo, mientras que Planiol dice que todos son derechos personales. Ok. O sea, yo lo había entendido así, pero quería confirmarlo porque me entraba esa duda. Dicen básicamente lo mismo. Sí, lo que pasa de meterse mucho con esa teoría y les pido disculpas en ese sentido, era sencillamente para que ustedes vean que cuando ustedes vayan a definir derechos reales, ustedes van a encontrar muchas similitudes con derechos personales porque al final del día va a estar involucrada otra persona. Fabiola, tenía la mano levantada, dígame. Profe, mi intervención no es con relación a esto, que ya quedó claro, los derechos reales accesorios, que son la prenda, anticresis y hipoteca. Es con la anterior, que me estaban llamando ahí afuera, con la servidumbre, que tengo una inquietud. Y entonces no, le dije, tengo dos preguntas, nomás le llegué a hacer una y la otra no la hice. Que yo tenía una demanda en servidumbre de paso, yo era defensa, ¿verdad? Entonces, la demanda, parte demandada, sí, que no se habla de defensa ahí. Mire, entonces, a mí, esa demanda me vino a mí del juzgado de paz. Entonces, mi pregunta es, que yo decía, bueno, pero si esto es de tierra, decía yo, porque fue la primera, si esto es de tierra, ¿por qué no vino del tribunal de tierra, profe? O sea, usted dice que por qué se está conociendo en el juzgado de paz y no en el tribunal de tierra. Sí. Yo soy de la tesis que la servidumbre de paso es una desmembración del derecho de propiedad y al ser una desmembración del derecho de propiedad es una acción petitoria y el juzgado de paz no tiene competencia para servidumbre. Tiene que ser o la Cámara Civil si el inmueble no es registrado o el tribunal de tierra si el inmueble es registrado. Pero no, hay profe, no está registrado el inmueble y entonces yo nunca entendí, pero se conoció ahí todo. Muchas veces pueden aparecer personas con criterios divergentes al mío, entendiendo de que si el inmueble no está registrado, le den la categoría de acción posesoria. Personalmente yo lo veo eso como un error. Profe, pues está bien, gracias. Yo voy a abundar más del tema para ver por qué fue, porque también uno necesita saber en el momento en que le llegue a uno el caso para ser parte demandante, ¿verdad? Claro. Está bien, muchas gracias y pase feliz noche. Escucha que te voy a explicar algo, mija. La posesión, el derecho de posesión vale título para que tú lo vayas sabiendo. No. Pero yo no sé de derecho. La posesión no vale título, eso es solamente materia de mueble, no es materia de inmueble. La posesión vale título en cosas de inmueble, querido mío. El artículo 2279 dice que en materia de mueble la posesión vale título, no en inmueble.
Y tú ocupas una casa, eso sí tomo posesión, pero no eso. No, eso Eso es un tampoco es derecho que se está eso tampoco es solicitando. posesión, señores. Cuando Miren, una persona tiene un terreno por 20 años, ahí que es lo hace, diferente. Eso se llama usucapión, pero no es que la posesión vale título, la posesión no vale título. no, yo sé que no, Pero pero Rosendo, usted acaba de decir que la posesión vale título. ¿Me va a si enredar más, hay, Fabiola, de lo que está? No, pero que si Baile hay está un- confundiendo porque la posesión es una cosa diferente a eso. Yo no sé nada de derecho inmobiliario, pero yo el juzgado me salgo, aunque sea con salvavidas de mar. ¿Alguna otra, escucha, Rosendo, vamos a dejar esa parte sí, para después, que solamente va a confundirla. Va a confundirla. ok. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, pues dígame, Franklin. El artículo es 2279 del Código Civil. Dice en materia de muebles, la posesión vale título. Es decir, que como yo tengo este control en la mano, automáticamente vale título porque lo tengo en la mano y es un mueble. No es lo mismo que un terreno. Eso se llaman invasores. Bien. Entonces, señores, siendo las 9:04 de la noche del 6 de marzo del año 2024, damos por finalizar audiencia. Se cierra la presente clase. Señores, Gracias, pasen profe. buena Adiós. noche. Le vamos a poner la tarea mañana temprano. Pase buenas noches, maestro. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos.